Institución Educativa 80023 Molino Cajanleque. Nuevamente en una nueva actividad de Aprendo en Casa. Ya nos encontramos en el día 5-17 de julio del 2020. La actividad del día de hoy se denomina Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. El área Comunicación. Nuestra meta del día de hoy es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. En este momento vas a leer en silencio la siguiente lectura. Yo te voy a mandar el PDF para una mejor visualización. Ahora vamos a leer juntos. Ahora es el diario que realiza la entrevista. Eloy Flores, la persona que ha sido entrevistado. El corochano más antiguo de Huánuco, 9 de enero del 2020. Presentación del entrevistado. Ahí está la persona que ha sido entrevistada. Está su imagen. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huayaico, un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Podemos observar aquí lo que, el diario que realiza la entrevista. Esta parte viene a ser lo que es el título, Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco, la fecha en la que ha sido entrevistada y la presentación, una pequeña presentación del entrevistado. Continuamos. Ahora vamos con el cuerpo o cuestionario. ¿Qué viene a ser el cuestionario? El cuestionario viene a ser una serie de preguntas las cuales han sido realizadas al entrevistado. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace este gusto de bailar el corochano? Como todo niño siempre perseguía a los negritos. Me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Felipe Flores Pérez, el mejor caporal, en la cuadrilla Nuestra Señora de Patrocinio Huayaico, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Lo aprendí del fundador de los bordadores. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. Es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esta cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando Fernández Flores, Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. Cuestionario. Seguimos. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales quienes hacen las mudanzas y los guiadores que son los primeros de ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraban más de 30 minutos. El zapito, el tirabuzón, la cruz, etc. En la adoración se hacía solo 4 o 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente, las cofradías se componían de 24 negritos, 12 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco y el abanderado. Ahora vemos más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros, ahora
llevan cintas en todos lados. ¿Cuál es la función principal del corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de don Juan Rosales, Nicolás Miller, los Picomozos y la banda de Benito Rivera. Los Picomozos nos acompañaron siempre, incluso en nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los guainos favoritos eran Huanuqueñita Pretenciosa y Cuando salí de mi tierra. Continuamos con la entrevista. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en huichi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. ¿Cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí. Se debe bailar por devoción al Niño Jesús. Lamentablemente ya se ha degenerado nuestra tradición. Ahora se baila por vicio. El público va a verlos para deleitarse del baile de los caporales, pero han añadido las coreografías y ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente como lo hacen ahora ya no. Cierre. Finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Finalmente, colocamos la fuente, que es el diario Ahora recuperado el 30 de junio del 2020. Es importante la fuente para saber de dónde ha sido recogida la entrevista. Ahora vas a escribir estas preguntas que te voy a presentar a continuación y vas a responder en una hojita para tu portafolio o en tu cuaderno. Primera pregunta. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Recuerdas? Está en el texto. ¿Quién es el entrevistador? ¿Quién será? El reportero, ¿verdad? ¿De quién? Del periódico Ahora. Muy bien. ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? ¿Recuerdan qué fue? Fue una pequeña presentación. Muy bien. ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Recuerda lo que está en el texto y escribes tu respuesta. ¿Qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? También se encuentra la información en el texto. Recuerda que la entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. Las personas que hacen la pregunta se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Ahora vas a dialogar con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Recuerda que estas preguntas no es necesario escribirlas porque solamente vas a dialogar, es decir, a conversar con tu familia, con el familiar que te está acompañando en este caso. ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Qué crees que él, antes de realizar esta entrevista, qué habrá hecho? Muy bien, redactar o elaborar las preguntas. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? Habrá hecho primero de repente un borrador escribiendo en una hojita las preguntas, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Recoger información. Bien. ¿Crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje? ¿Qué crees tú? A ver, espero tu respuesta. Ahora
vas a retornar al texto y a ubicar las partes de la entrevista leída. Miren, ahí tenemos nuevamente el texto. Entonces podemos observar aquí que tenemos lo que es el título. Aquí está el título, ese es el periódico el cual ha recogido la información. Esta es la fecha, aquí tenemos la presentación del entrevistado, algo corto, pequeño. Tenemos el cuerpo o cuestionario, que son todas las preguntas que han sido realizadas por el entrevistador y las respuestas realizadas por el entrevistado. Y aquí tenemos al final el cierre. El cierre empieza, puede ser finalmente, o ya para culminar, o para terminar, y realizas la última pregunta. Recuerda, el propósito de la actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la que vives. Ahora, tienes que organizar la información para el reportaje que estás elaborando. Segundo, prepara la entrevista que vas a realizar a los integrantes de tu familia. Tercero, usa tu cuaderno o tus hojas de reuso y ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿A quiénes entrevistarás? ¿Cómo lo harás? Ahora, vas a organizar tus ideas para realizar la entrevista a los miembros de tu familia y vas a preparar los materiales que vas a necesitar. Este esquema que te voy a presentar a continuación te puede ayudar. Este esquema va a ser como tu borrador, ¿ok? Este esquema te va a servir para que te puedas organizar y poder realizar tu entrevista. Aquí tenemos entrevistador. Aquí vas a colocar, por ejemplo, si yo voy a ser el entrevistador, aquí colocaré mi nombre. La fecha es la fecha de hoy, porque hoy se tiene que realizar una entrevista, por lo menos una entrevista a un miembro de tu familia. Le colocaré la fecha. La persona que va a ser entrevistado bien puede ser cualquier miembro de tu familia, puede ser tu papá o puede ser tu abuelita, tu abuelito, y aquí lo colocaré. El tema que yo elija puede ser el que tú desees, el de tu preferencia. Por ejemplo, yo quisiera el tema sobre las festividades de mi región, La Libertad. Ya. Acuérdate que el tema tiene que estar relacionado a tu región, a las costumbres y tradiciones de tu región. Acá en la presentación del entrevistado va a ir una pequeña descripción de la persona de la cual vas a entrevistar, es decir, su nombre, cuándo nació, a qué se dedica. El cuerpo o cuestionario van a ser todas las preguntas que tú les quieres realizar al entrevistado de acuerdo al tema. Y el cierre, la última pregunta que vas a realizar, pero anticipando la palabra finalmente o para culminar la entrevista, le haces la pregunta. Con esta información vas a preparar tu guía de entrevista en una hoja de reuso, por ejemplo, como la que estás observando en este momento. Guía de entrevista, entrevistador, que vas a colocar el nombre de la persona que vas a entrevistar, la fecha, el nombre del entrevistado, el tema que se va a tratar, la presentación de la persona a entrevistar, el cuerpo cuestionario. Acá hay algunos ejemplos de algunas preguntas que se pueden realizar. El cierre, piensa cómo podría cerrar tu entrevista, con qué palabra, con qué pregunta. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. Vas a reunir a los miembros de tu familia y les vas a explicar el propósito de la entrevista. Les vas a decir que tú vas a asumir el rol de reportero y ellos van a ser entrevistados para recoger información sobre el tema que has leído. Puede ser danzas, comidas, festividades, costumbres, tradiciones de tu región. Acuérdate, tu región es La Libertad. Acuerda con ellos la fecha en que se realizará la entrevista. Bueno, la fecha es hoy. Lo que tienes que acordar es
¿A qué hora? Puedes acercarte a la persona que vas a realizar la entrevista, le puedes preguntar cuál es la hora en la cual se encuentre libre para poder realizar la entrevista y dialogar. Prepárate y lee las preguntas con anticipación. Ensaya frente a un familiar cómo formularías la pregunta, usando un tono de voz adecuado y repreguntas para obtener la información que necesitas. Reúne previamente los materiales que vas a utilizar para grabar, puede ser del celular o anotar la información que vas a recoger como resultado de la entrevista, ¿no? Algún familiar te puede ayudar a escribir las respuestas del entrevistado mientras que tú realizas las preguntas. Recuerda que antes de realizar la entrevista siempre tienes que saludar. Listo, ya tienes todo preparado y es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quienes has coordinado con anterioridad. Vamos, tú puedes. Ten en cuenta las siguientes acciones. Primero, reúnete con las personas a quienes vas a entrevistar en la fecha acordada, es decir, hoy. Acuerda la hora nada más. Ten a la mano tu guía de entrevista, es muy importante eso. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios, es decir, si vas a utilizar el celular para grabar la información, tenlo a la mano. 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. 3. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de tu presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. 4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. 5. Repregunta para ampliar las respuestas y obtener más información sobre el tema. 6. Realiza un cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Recuerda que el propósito es recoger información sobre el tema elegido. El tema puede ser danzas, comidas u otras manifestaciones culturales de tu región. Los datos del entrevistado son sus cualidades, su fecha y lugar de nacimiento, se dedica, es decir, su historia personal. Luego de la entrevista, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste y organiza su presentación. Para ello, revisa la entrevista que le hiciste al iniciar la actividad, que es un referente o modelo. Vuelve a escribir el resultado de tu entrevista e incorpora toda la información que has recogido de tu familiar. Revisa tu redacción final y compártelo con tu familia. Invita a los miembros de tu familia que participaron de la entrevista a comentar libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben preservar las tradiciones culturales de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Por qué? Esas preguntas te ayudarán a mejorar tu entrevista. Finalmente, vamos a reflexionar sobre lo aprendido el día de hoy a través de este esquema. Al entrevistar a mi familia, organicé mis ideas para preparar la entrevista. Si lo lograste, le colocarás ahí un check, o si lo estás intentando o de repente necesitas apoyo. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista e hice repreguntas o comentarios para obtener más información. Escuché atentamente las respuestas del entrevistado. Eso es muy importante porque eso nos demuestra que somos respetuosos y estamos atentos a lo que nos están diciendo. Si lograste eso, le colocarás ahí un check. Seleccioné y registré información durante la entrevista. Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista, es decir, utilicé un tono adecuado para realizar las preguntas. Ordené mis ideas y le expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista. Si lo lograste, colocarás ahí un check. Expresé mi opinión al entrevistado, respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. Si es así, colócalas ahí un check. Muchas gracias, chicos, por la atención prestada el día de hoy.
Les espero el día de mañana. No, de aquí nos vemos el día lunes. Ya terminamos la semana con esta actividad. Entonces nos vemos de aquí el día lunes. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para ustedes.